Bueno, un saludo cordial para todos, apreciados estudiantes del curso Proyecto NGN. Bienvenidos a esta web conferencia en la cual desarrollaremos trataremos los temas relacionados a la fase 3 del curso, marco teórico y técnicas de desarrollo. Bueno, para esta actividad y la agenda para esta web conferencia vamos a estar revisando la temática en relación a redacción del objetivo general, objetivos específicos, cómo se elabora un marco teórico conceptual y para los que van a entregar una propuesta relacionada a emprendimiento, se le explicará cómo se realiza el diagnóstico del sector y la ubicación del emprendimiento y el mercado. Al final vamos a tratar los temas acerca de cómo redactar la metodología y el cronograma de actividades o plan de trabajo que se debe presentar en la propuesta. El resultado de aprendizaje de esta actividad del curso está relacionada a diseñar una propuesta de trabajo de grado soportada en el uso de herramientas y técnicas sugeridas por la comunidad científica para el desarrollo de proyectos de investigación relacionada con las redes de nueva generación. Entonces, para esta actividad tenemos una agenda. Voy a abrir un momentico acá la agenda del curso. Y vamos a revisar. Ya les comparto acá. Y en la agenda del curso nos indica que esta actividad tiene como fecha límite de entrega 22. Bueno, aquí algún compañero pues nos habló que hasta el 22 de noviembre. Básicamente tenemos más de, bueno, aquí ya se cargó la agenda. La actividad es hasta el 22 de noviembre, tal cual como lo indicó el compañero. Y bueno, básicamente tenemos más de un mes y pues bueno, lo que les voy a proponer es que, por ejemplo, para esta primera semana, redacten los objetivos generales y específicos y me presenten eso, la redacción de objetivos generales y específicos. La segunda semana, el contenido del marco teórico, lo que puedan avanzar con los temas, y allí podemos ir realimentando poco a poco cada uno de los aportes y avances que vayan realizando. Luego la tercera semana puede ser la metodología y la última semana, la cuarta semana, ya se trabajaría en el cronograma de actividades. Entonces, ya sabemos que existen 3 opciones de grados y formatos que utilizamos en la universidad: la parte que es proyecto aplicado, proyecto de investigación y monografía. Entonces, de acuerdo a esa opción de grado, nosotros debemos utilizar los formatos correspondientes. Para esta entrega, esta actividad, igualmente, ¿verdad? Debemos utilizar el formato respectivo de acuerdo a la opción de grado que usted haya seleccionado. Y vamos a diligenciar qué ítems serían los siguientes: objetivo general. Y el objetivo general, ¿cómo se debe redactar? Debe empezar con un verbo en infinitivo, es decir, que termine en ar, er o ir, y que tenga las características SMART, es decir, que sea específico, ¿verdad? A veces, si ustedes hablan o tratan un objetivo de manera muy ambigua, entonces no va a ser medible y no va a ser alcanzable. Entonces queremos que sea lo más específico, que sea medible, alcanzable, realizable y temporalmente factible. Esos son aspectos importantes que debemos revisar para redactar el objetivo. Entonces, en cuanto a ser específico, debe indicar claramente lo que se quiere
alcanzar. Ahorita yo les voy a dar un ejemplo en relación a cómo redactar un objetivo general. Y de hecho, uno de los lineamientos para redactarlo es orientarnos también con el título que tenemos en nuestro proyecto. El objetivo debe ser verificable de alguna manera, es decir, debe ser evaluado para uno poder indicar en qué medida se ha logrado o no. Y también debe centrarse en los resultados, ¿verdad?, que vamos a conseguir con la realización del proyecto. Adicionalmente, debe ser alcanzable. Debe reflejar una meta principal que se desea lograr, y esto va relacionado, ¿verdad?, con la especificidad. También debe ser realizable, es decir, debe ser realista, ¿verdad? No vamos de pronto a complicarnos con un objetivo, con un proyecto que de pronto no vamos a desarrollar en un tiempo acorde, y de pronto usted, ¿verdad?, le vaya a tomar más tiempo el desarrollo del proyecto. Entonces debemos ser realistas y tener en cuenta no solamente el tiempo, sino también los recursos económicos y todas las capacidades, recursos tanto económicos como humanos que se requieren para poder lograrlo. Entonces, por eso debemos delimitarlo. A veces no podemos llegar a un prototipo, pero podemos llegar a un diseño. Entonces, debemos especificar eso. ¿Por qué? Porque ya de pronto una implementación requiere costos y gastos. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos esos parámetros en la hora de realizar nuestra propuesta de trabajo de grado. Debemos ver la pertinencia y la coherencia entre el objetivo general y la relación con la pregunta planteada en el planteamiento del problema. Sabemos que cuando vimos en la fase anterior el planteamiento del problema, al final se redacta una pregunta de investigación. Es decir, que debe haber ahí una correlación entre ese objetivo, la pregunta del problema, y también aquí, por ejemplo, en este ejemplo que les traigo acá, también debe estar relacionado con el título del proyecto. Un ejemplo, por ejemplo, miren, esto es un proyecto de grado en modalidad de monografía y el título del proyecto es Análisis de aspectos técnicos y tecnológicos de la telefonía móvil 5G, sus posibles beneficios e inconvenientes de implementación en Colombia. Y miren el objetivo general, analizar los aspectos, miren que el verbo está en infinitivo. Los aspectos técnicos básicamente es muy parecido, ¿verdad?, al título. Mediante, aquí ya sí explica, miren que es importante cuando nosotros desarrollamos un objetivo es explicar, ¿verdad? Primero colocar un verbo terminado, en un verbo en infinitivo, y luego debemos decir cómo lo vamos a lograr, ¿verdad? Miren que aquí lo dicen mediante una revisión de literatura. ¿Para qué? Para identificar potenciales beneficios e inconvenientes en el contexto colombiano. Entonces es importante saber de qué manera, miren aquí está, por ejemplo, mediante y para qué, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo claro en el objetivo general. Bueno, referente a los objetivos específicos, primeramente, no coloquen más de 3 objetivos específicos en su proyecto. Veo la mano levantada de Javier. Javier, ¿tienes alguna inquietud? No te escucho, perdón. O yo soy la única que tengo el problema. Ah, Javier, no te... Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Inge, lo que pasa es que no, en la presentación, pues no sé, solo estoy visualizando como la introducción, el título, pero no la estoy viendo. ¿No estás viendo la presentación? No, solo veo, o sea, pues solo vi como Pero ahí la se portada de ve. la presentación, pero no Listo, ahora sí. sé si alguno más.
acá estamos mirando. La estamos observando. Sí, Ay, la sí, estamos Daniel. observando. De pronto es que estás en la pantalla equivocada del Teams. El Teams a veces tiene varias pantallas allí. Revisa, porfa. Javier. Ya reviso. O si no, lo otro que puedes hacer es salir y volverte a unir a la reunión. Listo. Voy a hacerlo porque sí he tenido aquí dificultades. Ok, dale. Bueno. Entonces, otro aspecto importante, igual recuerda que esta sesión está siendo también grabada. Entonces, no te preocupes que allí, y también yo les voy a pasar esta presentación para que ustedes tengan las guías necesarias para que puedan desarrollar la actividad. Bueno, referente a los objetivos específicos, redacten máximo 3. Es como un consejo que les doy. También, al igual que el objetivo general, deben empezar con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo? Desarrollar, implementar, mejorar, promover, identificar, evaluar, establecer, entre otros verbos podemos utilizar. Entonces, ¿cómo vamos a redactar los objetivos específicos? Debemos mirar cuáles son esas metas específicas que se deben ejecutar para yo poder lograr ese objetivo general. Entonces, la idea es que nosotros desglosemos el objetivo general en diferentes componentes claves y cada objetivo específico se va a centrar en abordar cada uno de esos componentes. Ahorita les voy a presentar un ejemplo también. Los objetivos específicos deben ser comprensibles y medibles y evitar ambigüedades igual que el objetivo general. Y cada objetivo específico debe abordar aspectos distintos a un resultado específico, ¿verdad? No vamos a redactar el mismo objetivo con diferentes palabras o con diferentes verbos, no, sino que cada uno debe abordar un aspecto distinto para llegar a esa meta general, a ese objetivo general del proyecto. Es importante que cuando nosotros presentemos nuestros objetivos específicos estén organizados de manera lógica y secuencial, que lleven un orden en cuanto como yo voy desarrollando mi proyecto. Y los objetivos específicos deben ser coherentes al objetivo general del proyecto. Ahora bien, aquí hay un ejemplo de un título de un proyecto de grado en modalidad de proyecto aplicado. Dice el objetivo, aquí le voy a presentar un ejemplo de objetivos generales y específicos. El proyecto tiene un título de diseño de una red de telecomunicaciones para la zona rural del corregimiento Cauca, del municipio Cartago, Valle del Cauca, utilizando soluciones de última milla disponibles en la región. El objetivo general es diseñar, miren, una red de telecomunicaciones comunitaria en la zona rural del corregimiento del Cauca, municipio de Cartago, Valle, utilizando las soluciones de última milla disponibles en la región. Entonces, miren, como pueden ver, aquí el verbo está en infinitivo y nos dice exactamente qué es lo que va a utilizar, cuáles son las herramientas, ¿verdad?, que va a utilizar para cumplir ese objetivo. Ahora, en los objetivos específicos, me dice establecer los requerimientos de diseño de la conectividad de acuerdo con las necesidades de la población para acceder a Internet. Entonces, primero, ¿verdad? Como yo voy a hacer un diseño, yo lo primero que voy es a determinar o a establecer los requerimientos de diseño. Luego, el objetivo siguiente va a ser diseñar la red de conectividad de última milla para que abarque una o varias zonas geográficas para una cobertura completa. Luego de diseñar, miren, aquí está simular el comportamiento de la red mediante software, o puede ser evaluar, ¿verdad? Evaluar el comportamiento de la red mediante la simulación de tal software en específico. Y por último, aquí hay otro objetivo que dice efectuar el estudio económico del presupuesto general del proyecto para la opción más conveniente de financiación del proyecto con el contraste de proveedores de servicios de telecomunicaciones.
Entonces, miren, este chico aquí redactó 4 objetivos, pero por lo general yo siempre recomiendo que con que tengamos 3 objetivos específicos está más que bien. Entonces, es importante, de hecho, si nosotros nos ponemos a revisar en sí estos objetivos ya de una propuesta que fue aprobada y pasada por comité, a mí me parece que está explicado en algunos el mediante, en otros está el para, pero es importante siempre en los objetivos explicar con qué herramientas y para qué al final, ¿verdad? Eh, con esto que vamos a lograr. Siempre es importante establecerlo en el objetivo. Referente al marco teórico y conceptual, es importante, ¿verdad? Yo les recomiendo, por ejemplo, ahora que ustedes redacten esta primera semana, se pongan esta tarea de aquí al próximo viernes, se pongan en la tarea de redactar el objetivo general y el objetivo específico, también me presenten con los temas que tratarían en el marco teórico y conceptual. Es importante, ¿verdad? Ya cuando se pongan en la redacción del marco teórico, ¿por qué les digo que me pasen primero el contenido? Porque así yo les puedo orientar de acuerdo antes de que ustedes se pongan a redactar todo lo que quieran, pues yo les puedo hacer una orientación, sí, trata este tema, este no, o es más conveniente tratar este otro, y así les pueda ayudar antes de que ustedes lo empiecen a redactar. Y el marco teórico es importante iniciar con una introducción que establezca los objetivos y contextualice, ¿verdad?, el problema de investigación y cómo ustedes encuentran, ¿verdad?, en la literatura de pronto investigaciones o proyectos similares que le contribuyan a su comprensión. Es importante a veces identificar proyectos similares. ¿Por qué? Para mirar qué metodología utilizó esa persona en el proyecto. Eso me va a ayudar después a mí también, ¿verdad? A tomar como base esa metodología y de pronto hacer algo diferente también. Él no tuvo en cuenta esto, o aquí quedó algo faltando. Entonces, por eso es importante también revisar qué se ha realizado en otros trabajos similares. Entonces, es importante que usted cree como un listado de esas fuentes de información importantes como artículos, libros o tesis, informes técnicos, y ustedes tener eso guardado y almacenado. Y usted, ahorita más adelante les voy a mostrar como una especie de tabla, pero bueno, si eso no estaba que lo haga en la tarea, pero de pronto sí le ayuda a contextualizar y tener como que claro si necesita hablar de cierto punto específico, ya tener la referencia allí a la mano. Bueno, ¿cómo tenemos que presentar ese marco teórico conceptual que va relacionado a la revisión de literatura? Hay que tener en cuenta ¿verdad? Los artículos, los estudios revelantes, las brechas que tú puedes identificar, las lagunas existentes en cuanto al contexto internacional, nacional y local. Entonces, siempre como les he motivado a utilizar bases de datos académicas y recursos confiables. De hecho, por ejemplo, si ustedes pueden descargarse de esas bases de datos, artículos confiables, existen aplicaciones de inteligencia artificial como Explained Paper, que les ayuda, por ejemplo, ustedes suban el archivo en PDF y ustedes le pueden preguntar que les haga un resumen de las ideas principales de ese artículo, ustedes les pueden preguntar cuál fue la metodología que utilizó y ustedes establecen ahí como un diálogo con la inteligencia artificial y a veces no le va a tocar leerse toda esa cantidad de información y les va a ayudar también un poco a, a realizar la actividad y a enfocarse de pronto ya luego usted sí se encarga de la redacción, pero sí le ayuda a ponerse en contexto en general. Y a medida que avances en tu investigación, tienes que estar actualizando este marco teórico. Miren, este es lo que yo le hablaba ahorita y les hablaba acerca de que podemos tener una tabla como base
de los artículos que identificamos que son importantes y que se relacionan mucho a nuestro proyecto, identificar cuáles son esos autores, cómo es la cita bibliográfica en formato APA de ese artículo y las fuentes del artículo. De hecho, cuando ustedes consultan un artículo o una tesis, algún proyecto, ese artículo y tesis va a tener unas referencias bibliográficas. Y a veces esas referencias bibliográficas también nos ayudan, ¿verdad?, a nosotros encontrar información relevante e importante porque esa la considero la otra persona y le ayudo también a desarrollar su proyecto. Aquí miren la URL donde consiguió el artículo. Luego, colocar el resumen del artículo. Eso por lo general, los artículos siempre traen un resumen, ahí los mismos proyectos, ¿verdad? Traen un resumen. Y luego analizar con tus propias palabras los puntos claves de ese artículo, respondiendo qué aporte significativa genera este artículo para desarrollar la idea del proyecto que se plantea y qué aspectos no se tienen en cuenta que tú sí estás considerando en tu proyecto. Entonces, eso te ayuda a identificar de qué manera tu proyecto está aportando a la literatura o tiene un aporte significativo en la ciencia. Bueno, referente a herramientas de apoyo para la investigación, siempre les indico que ustedes pueden, en las bases de datos que tenemos acceso en la biblioteca de la universidad la tiene licenciada, ella paga para que ustedes como sus estudiantes tengan acceso a ella, como son ProQuest, Evesco, Science, Cielo, Google Scholar es gratis, todos tenemos acceso, y Triple Explorer si es una licenciada, Scopus también. Y todas estas bases de datos nosotros podemos encontrar artículos importantes de la temática. En IEEE vamos a conseguir artículos en inglés. En Scopus podemos encontrar artículos en inglés y en español. En ProQuest podemos encontrar también artículos en español y en inglés. Entonces, explórenla, busquen. Igual también en Google Scholar pueden encontrar también artículos o tesis o proyectos interesantes que se han desarrollado en cuanto a la temática que ustedes desean desarrollar. Referente a herramientas de apoyo e investigación, también están los gestores bibliográficos, que les ayuda a crear una base de datos de referencias bibliográficas. Y eso les va a ayudar un montón luego ya cuando estén en la redacción del texto, por ejemplo, del marco teórico, para que usted pueda adicionar las citas de manera automática en el documento de investigación. Ejemplos de gestores bibliográficos: está Mendeley y está Zotero. De hecho, creo que cuando ustedes empiezan introducción a la ingeniería, ustedes que ya llevan más o menos añitos ya están para graduarse algunos, o los que son nuevos de la especialización, estos gestores bibliográficos son ampliamente utilizados y nosotros le podemos instalar complementos a Word para que de manera automática, ¿verdad?, ustedes puedan obtener esas citas, esas referencias bibliográficas y esa bibliografía al final se genere de manera automática. Entonces, más adelante, en la segunda semana, no la semana que viene, sino la más adelante, voy a programar un CIPAS donde vamos a aprender a utilizar estos gestores bibliográficos para que los puedan instalar y les ayude bastante, no solamente en la redacción de la propuesta, sino también ya en el desarrollo, ¿verdad?, del proyecto de grado. Entonces, pues bueno, aquí les explico como más específico cómo podemos abordar la revisión de literatura o ese marco teórico. En el primer párrafo habla de un contexto general del tema. Cada oración que nosotros coloquemos es importante cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto. Esa afirmación de que para tú afirmar algo, tú debes tener una referencia bibliográfica confiable de lo que tú estás diciendo. Entonces, en la parte académica, cada oración que nosotros presentemos en un proyecto, esta debe estar sustentada
a una fuente Más o confiable. menos. ¿Sí, señor? Perdón, Ya más o Juan menos Guillermo, sé cómo. cuéntame. Ay, gonorrea, me tiraron para la base, se le hice impiro. Parece que Juan Guillermo se le abrió el micrófono. Ok, bueno. Entonces, en el segundo párrafo podemos ya hablar de artículos o proyectos que son relacionados, ¿verdad?, a la investigación que estamos realizando, y nosotros podemos resumir de manera breve cuál fue el objetivo de ese proyecto, qué metodología utilizaron, cuáles fueron los resultados principales que se obtuvieron de esa investigación, y puede comparar diferentes perspectivas y resultados de fuentes de información con otros proyectos también, otras investigaciones que se hayan desarrollado en relación a lo que usted está proponiendo realizar. En el tercer párrafo es revisar, ¿verdad?, qué similitudes, diferencias, lagunas o brechas de las diferentes fuentes de información hay. Y también puedes destacar las tendencias emergentes que se le están explicando o que ustedes encuentran en la literatura existente. Luego, ya para lo último, ustedes ya sí pueden hablar de temas específicos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un marco teórico de infraestructura de redes, por ejemplo, ustedes se van por la parte de fibra óptica, entonces hablen de temas y subtemas referentes, ¿verdad?, a la fibra óptica. Entonces, para que ustedes luego más adelante puedan tomar una decisión si es monomodo, si es multimodo y los diferentes tipos que existen, o si están trabajando con un sistema de microondas. Entonces, tienen que mirar las diferentes tecnologías de infraestructuras de redes que podrían utilizar. Y allí pueden ustedes ir desarrollando su marco teórico. Yo les voy a compartir de igual manera mañana en el foro cómo podrían desarrollar esos subtemas. Para los estudiantes que desarrollan un proyecto como emprendimiento, el proyecto de grado como emprendimiento, estos chicos no presentan un marco teórico, sino un diagnóstico del sector y ubicación del emprendimiento y del mercado. Entonces, aquí se les da una guía de cómo estructurar el diagnóstico del sector en 4 párrafos. El primer párrafo es situar el tema, la importancia en el contexto general. Luego, ya si nos vamos en la parte específica, en donde se inserta su emprendimiento, donde presenta las tendencias, los desafíos, la competencia, el crecimiento, la regulación, toda la parte normativa, cuáles son las brechas o oportunidades que pueden ser aprovechadas en el emprendimiento, proporcionar datos e información relevante de fuentes confiables que respalden su análisis. En el tercer párrafo, vamos a presentar, para los que presentan proyecto como emprendimiento, van a presentar la ubicación de su emprendimiento, la ubicación, los datos demográficos, estadísticos que respalden la elección de esa ubicación, donde usted también va a especificar cuáles son las necesidades o deseos o preferencias de esa población. Y también podría explicar allí por qué esa ubicación es estratégica para su emprendimiento al considerar aspectos como disponibilidad de recursos, infraestructura, competencia local, cliente objetivo. Y en el cuarto párrafo, ya usted va a presentar el análisis de mercado, la competencia que hay y cómo tu emprendimiento se diferencia o tiene ventajas referente a la competencia y a las oportunidades de crecimiento y los riesgos potenciales que pueden haber en cuanto al desarrollo de tu emprendimiento.
Cada vez que nosotros coloquemos una afirmación, debemos citar adecuadamente a través de fuentes confiables, siguiendo el formato de citación APA. Entonces, tanto para los que van a desarrollar, ¿verdad?, un proyecto también de emprendimiento, deben tener las referencias bibliográficas, son importantes para presentar todos los datos e información de estudio que realizó. En cuanto a la metodología, es importante, ¿verdad?, que les había explicado que los objetivos específicos se deben explicar y presentar de manera ordenada, cronológicamente, así de tal manera se debe presentar la metodología. Entonces, esa metodología va a estar relacionada a cada una de las actividades o los instrumentos que yo voy a utilizar para el desarrollo de mi proyecto, ya sean simuladores, ya sean encuestas, ya sean todo lo que yo voy a desarrollar y voy a tener en cuenta para el desarrollo de mi proyecto. Es importante y yo siempre recomiendo que en la metodología, nosotros que somos ingenieros, tener un diagrama de bloques del paso a paso que explique por etapas el desarrollo del proyecto. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, no sé cuántas fases, ¿verdad? Lo va a subdividir usted el proyecto y usted así pueda explicar cada uno. Entonces, mediante ese diagrama le va a ser muy fácil a usted luego para explicarlo, presentar la figura y luego explicar cada una de las fases. Recuerden que debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Debes tener presente qué instrumentos vas a usar, como les había dicho, encuestas o análisis documental, entre otros, y explica por qué es adecuado abordar y resolver de esta manera el proyecto o qué métodos explorarás. Por eso siempre les indico que es importante nosotros revisar en la literatura qué proyectos se han desarrollado en la temática que ustedes están y qué metodología ellos usaron, para que ustedes sustenten, ¿verdad?, que esa metodología está comprobada y se puede utilizar para este tipo de proyectos. También puedes incluir la identificación de población y o muestra de grupo objetivo, o la identificación del diseño a realizar, qué criterios tendrás en cuenta, el software de simulación, si vas a utilizar un hardware, explicar por qué seleccionas esto. Igual aquí en la propuesta, puedes explorar y colocar las diferentes opciones que puedes utilizar y presentar también las herramientas, la infraestructura que utilizarás para recolectar datos en tu estudio o en tu diseño, y las descripciones técnicas de estas. Luego, es importante describir los métodos, los procesamientos que usarás para el análisis de datos, así sea como software o algoritmo que implementarás, ¿verdad? Porque si tomamos datos y eso, entonces ya tendríamos que revisar, o la parte ya de evaluación, cómo vamos a hacer esa evaluación, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, el rendimiento o cada una de los objetivos que nos planteemos en nuestro proyecto. Referente al cronograma de actividades o plan de trabajo, nosotros lo podemos proyectar a 12 meses, ¿verdad? Dependiendo cómo usted se proyecta el tiempo a desarrollar el proyecto. Y estas actividades deben también estar organizados. Mira que el plan de trabajo en todas las propuestas de trabajo de grado en los formatos de la universidad nos indica que debemos describir aquí la actividad. Esta actividad debe estar relacionada para la consecución de cada uno de los objetivos específicos del proyecto y deben estar organizadas de igual manera, de manera cronológica. Y luego aquí, ¿qué marca usted? Por ejemplo, para la primera actividad, análisis de requerimiento o revisión de la literatura. Entonces usted dice, pues para eso me demoro un mes. Entonces usted marca aquí un mes.
Para análisis de requerimientos del diseño. Entonces usted coloca cuánto tiempo se demora. Luego para desarrollar el diseño, luego para la evaluación, si lo va a implementar o si después lo va a evaluar. Y luego también tener en cuenta la redacción del proyecto de grado, que también toma un tiempo. No es solamente el desarrollo del proyecto, sino también luego redactar los resultados y expandir esta propuesta que ustedes están desarrollando hasta esta primera parte del trabajo de grado. Bueno, entonces, pues bueno, básicamente esto sería lo que tendríamos por el momento para desarrollar en esta fase 3 del curso. No sé si tienen alguna inquietud. Bueno, al parecer no hay nadie que haya levantado la mano, entonces, pues bueno, chicos, me despido. Les estaré entregando este fin de semana la calificación de esta fase, de la fase pasada, la fase 2, para que empiecen también, bueno, para que ya tengan también unas correcciones. Recuerden que las correcciones ahora ustedes van a trabajar en los objetivos generales y específicos de su proyecto, y las correcciones referentes a la justificación, planteamiento del problema, ya esas las entregarían en la fase final del curso. Ya entregarían las correcciones tanto de la fase 2 como de la fase 3. Alejandro Ruz, ¿tienes una pregunta? Adelante. Buenas noches, ingeniera y compañeros. Ingeniera.